En serio. Llevan cerrados demasiado tiempo. Es hora de abrirlos. Es hora de que nos abramos. Sí. El cambio vendrá. Tú puedes entender. ¿Sabes? Creo que es la primera vez que bailamos desde que fuimos novios. Hace mucho tiempo. Algunas cosas nunca cambian. Menos mía. Tú me los miras siempre. Pero tú no. Tú miras otras cosas. A mí no. Seguro que vendrá pronto. ¿Quién? Ya sabes quién. Susana. Un poquito música. Y he tenido atención. Mírame a los ojos. Recuerda los ensayos. Piense que solo estamos tú y yo. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Normalmente los lunes está la doctora Giovanello, pero bueno, con un imprevisto cambiamos los días, así que esta semana, así que el miércoles se va, en el horario normalmente ocupo yo, va a estar ella.
Disculpen la demora, la verdad era imposible conectarme. De hecho, terminé conectándome con el celular, que para mí no es lo ideal. Bueno, nosotros en la clase anterior habíamos visto la primera parte de lo que es competencia federal, habíamos llegado hasta, habíamos visto los conceptos generales de competencia general, de competencia federal, concepto, carácter, organización, y habíamos empezado a desandar el artículo 116 de la Constitución Nacional, obviamente, ¿no? Habíamos dicho que los jueces federales ejercen su competencia en todas aquellas cuestiones que versan sobre puntos regidos por la Constitución Nacional, por las leyes nacionales, con la excepción del artículo, o la salvedad del artículo 75, inciso 12, explicamos qué significaba eso, los distintos tipos de leyes nacionales, de acuerdo al contenido, las de derecho común, las de derecho federal, y también las cuestiones que versan sobre puntos regidos por los tratados internacionales, remitiéndonos a la explicación que dimos el miércoles pasado. Después dice el artículo 116 que los jueces federales van a ser competentes en todas aquellas cuestiones en las cuales fuesen parte embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Acá la denominación es enunciativa, es decir, en realidad se refiere a todo el personal diplomático extranjero, es decir, cualquiera sea el rango, puede ser embajador, puede ser integrante como jefe o solamente como integrante de una misión diplomática, puede ser cónsul, vicecónsul, y además, de acuerdo a la ley 48 y también al decreto que regula la organización nacional, que es el decreto 1285/58, la organización de la justicia federal, perdón, esto se extiende o comprende a todas las cuestiones, no solamente de los diplomáticos propiamente dichos, sino también de todos los que integran la delegación, que pueden ser empleados, cocineros, servicio doméstico, y también los familiares, siempre y cuando estén acreditados como tales, ¿sí? Es decir, cuando llega una misión diplomática al país, que puede ser permanente, el embajador que viene y se queda hasta que lo manden a otro lado, lo envíen a otro lado, lo trasladen, o puede ser temporaria la misión, es decir, cuando viene una misión diplomática por un día, 2 días, 3 días, una semana, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, esa misión diplomática, los integrantes, sea créditos del embajador, para abajo, todos, se acreditan ante Cancillería. Es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores del respectivo país al nuestro, se hace, o entre el Ministerio de Relaciones de Cancillería y Cancillería, se hace el trámite de acreditación. A los acreditados se les extienden todas las garantías que tiene normalmente el personal diplomático, es decir, la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad del equipaje. En todos los casos en que el integrante de una delegación diplomática, cualesquiera fuera el rango, debidamente acreditado, fuese parte, en ese caso va a ser competente la justicia federal. Y además, no solamente para cuestiones que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones, sino las que no la tuvieran. Es decir, supongamos que el integrante de una delegación diplomática y que estuviera debidamente acreditado, tuviera un conflicto, no sé, un accidente de tránsito común y corriente, paseando, o sea, ni siquiera ejerciendo un fin de semana, ¿sí? Va a ser competente de la Justicia Federal, ¿sí? Aun cuando fuera una cuestión que es ajena a la función que está desempeñando nuestro país. Después dice también la Constitución que los jueces federales, otra cosa más,
Esto se extiende no solamente a aquellos integrantes de delegaciones diplomáticas de estados extranjeros, sino también de organismos supranacionales, ¿sí? La ONU, la OEA, ¿sí? Viene una delegación diplomática del Fondo Monetario Internacional, que en realidad es un organismo que depende de Naciones Unidas. Pues todas las cuestiones que tengan que se originen en nuestro país y donde uno de esos integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional fuese parte, serán competentes los jueces federales, ¿sí? Vamos al punto que sigue, entonces. Los jueces federales también van a ser competentes en todas aquellas cuestiones fíjense que dice almirantazgo y jurisdicción marítima. A ver, esto está redactado en 1853, ¿sí? El artículo, el único que le cambiaron el artículo es el número. Antes era el 100 y ahora es el 116, pero está cada punto y cada coma igual, ¿sí? Como se redactó en el texto original de la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué son las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima? Expresión que obviamente hay que contextualizarla en el momento en que fue redactada, ¿sí? Son todas aquellas causas regidas por el derecho de la navegación. En nuestro país hay una ley, que es la 20091, que es la ley de navegación, que regula una serie de cuestiones, de ley larga, tiene muchos artículos. De hecho, antes, creo que ahora no sé si seguirá como optativa, antes había una materia que se llamaba Derecho a la Navegación, ¿sí? En el plan de estudios, y se veía esto precisamente. Todas las cuestiones que se originen en el derecho a la navegación, en principio marítima, la Constitución habla de marítima nada más, son de carácter federal. ¿Por qué? Primero por razón de la materia. La ley de navegación es una ley federal. Pero además también por razón del territorio, porque son todas cuestiones que se originan en territorio federal, en alta mar, en mar argentino, ¿sí? Ahora, la Constitución Nacional se refiere a la navegación marítima, no se refiere a la navegación aérea. ¿Por qué? Y porque en 1853 no había aviones. Entonces, las cuestiones vinculadas o regidas y vinculadas a la navegación aérea, que están regidas por el Código Aeronáutico. Hay en nuestro país un Código Aeronáutico. ¿Son de competencia federal? Sí, sí, expresamente el Código Aeronáutico lo dice, ¿sí? Entonces, estas cuestiones no solamente son de competencia federal, las cuestiones de navegación marítima o tinentes a la navegación marítima, también a la navegación aérea y agrego a espacial, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y las vinculadas al transporte terrestre? Bueno, en principio hay que hacer una diferencia. Solamente van a ser de jurisdicción federal o de competencia federal. Sí, sí, son cuestiones que tengan que ver, o el objeto del proceso tenga que ver con la prestación del servicio de transporte terrestre en general, no un conflicto individual originado en el cumplimiento de transporte. Es decir, un accidente de tránsito originado en el incumplimiento del contrato de transporte, bueno, no, esto va a ser justicia, va a ser competencia ordinaria si es en territorio de la provincia, federal si es en territorio federal, pero si no no es de por sí federal, ¿sí? En cambio, si la discusión radica en la prestación del transporte terrestre en general, no sé, imagínense un amparo presentado por la Cámara de Empresas Prestadores, no sé cómo se llama realmente, la Cámara de Empresas, pero seguramente hay una Cámara de Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte Terrestre, es decir, las empresas de colectivos o micro de larga distancia. Contra el Estado, contra un amparo que está interpuesto porque, no sé, se les aplica algún tipo de tarifa en especial, o tiene algún tipo de restricción, ya sea tributaria o del tipo que fuere, ahí sí, obviamente va a ser de competencia federal, porque lo que está en juego y el objeto del proceso radica o recae sobre la prestación del servicio de transporte terrestre, en general, ¿sí? Como un servicio público. ¿Ah? Sigue la Constitución diciendo,
que los jueces federales van a ser competentes en todas aquellas cuestiones donde la nación sea parte. Cuando se refiere a la nación, se refiere al Estado Nacional. Cuando hablamos del Estado Nacional, hablamos de Poder Ejecutivo, es decir, presidente, viceministros, pero también todos los entes nacionales descentralizados. Es decir, el Estado Nacional es un conglomerado burocrático inmenso, compuesto por infinidad de entes que, por razones administrativas, se descentralizaron. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede hacer directamente todo. Entonces, el Poder Ejecutivo, la recaudación de impuestos se la delega a un ente, AFIP. El Poder Ejecutivo Nacional, toda la actividad bancaria oficial se la delega, por un lado, al Banco Central y al Banco de la Nación Argentina. Así vamos a enumerar toda la actividad vinculada al control aduanero, se la delega a la Administración Nacional de Aduanas. Toda la actividad control de puertos a la Administración General de Puertos. El control del régimen, el cumplimiento y llevar a cabo el régimen de cumplimiento de las normas previsionales, se lo delega a un órgano que es el PAMI. Todos esos entes son entes nacionales, ¿sí? Descentralizados. Todos los procesos donde esos entes sean parte, como actora, como demandada, van a tramitar en la justicia federal, va a ser competente un juez federal. Párrafo aparte merecen las entidades que prestan servicios públicos. ¿Por qué? Porque hasta el año, hasta la década, principios de la década del 90, las entidades que prestan servicios públicos eran estatales. Por ejemplo, el servicio de teléfonos lo prestaba una empresa estatal que se llamaba Entel. El de correos lo prestaba una empresa estatal que se llamaba Encotel. El servicio de energía eléctrica, el de luz, estaba, bueno, dependía de dónde, en algunos casos agua y energía, en otros casos era que se llamaba en su momento DEVA. El servicio de obras sanitarias lo prestaba Obras Sanitarias de la Nación. Todas estas empresas eran empresas públicas. A principios de los 90, la mayoría de las empresas públicas se privatizan, las empresas públicas prestadoras de servicios públicos, perdón, no todas las empresas públicas, pero sí las prestadoras de servicios públicos se privatizan. Y algunas que no eran prestadoras de servicios públicos también. Y entonces ya gas del Estado, en el que prestaba el servicio de gas, pasa a ser, depende del lugar, pero en la provincia de Buenos Aires, Camus y Gas Pampeana. En el caso de del servicio de teléfonos, depende del lugar, era Telecom o Telefónica Argentina o Movistar. En el caso del servicio de luz, pasa a estar prestado por EDEA Sociedad Anónima. En el caso del correo, que ahora volvió a ser estatal, pero hasta hace unos años era privado, era el Correo Argentino, Sociedad Anónima. En todos estos casos, entonces se planteó si antes, cuando uno iniciaba un juicio contra Entel, Encotel, Gas del Estado, Agua y Energía, obviamente era de competencia federal, porque el juicio era en definitiva contra el Estado Nacional, ¿sí? Contra un ente descentralizado del Estado Nacional, de una competencia por razón de la persona, ¿sí? El proceso era contra el Estado Nacional, o promovido por el Estado Nacional, ¿sí? En este caso, al privatizarse, se planteó si realmente los jueces federales seguían siendo competentes, ¿sí? Entonces, está bien, yo iniciaba un juicio contra Entel
porque me había venido una boleta de teléfono con un consumo que no era el mío, ¿no? La boleta era un monto astronómico, no se correspondía a mi consumo, no sé qué habrá pasado, habrán medido mal, habrán calculado mal, aquí dice que cancelaría, no sé, pero yo no había gastado eso. Yo iniciaba un juicio contra contra TEL, perdón, o sea, contra el Estado Nacional, competente juez federal. Ahora, ya el juicio era contra Telefónica Argentina Sociedad Anónima, o Telecom Sociedad Anónima. Ya no era contra el Estado Nacional, era contra una entidad privada, capital extranjera, todo lo que usted quiera, está bien, pero es una sociedad anónima, un ente privado. Esto se planteó en la Corte de Nación, llegó hasta la Corte de Nación, el conflicto de competencia. La Corte amagó primero a decir que la competencia ya no era federal y después se desdijo y enseguida, a partir del año 92, dijo que la competencia sigue siendo federal. ¿Por qué? No por razón de la persona, sino por razón de la materia. Los servicios públicos, todo lo que tenga que ver con los servicios públicos, está regulado por normas federales. La ley de comunicaciones, la ley de hidrocarburos, y de hecho está regulado por entes que son nacionales. El ENARGAS, el ENACOM, el ENRE, ¿sí? De manera tal de que es una competencia federal por razón de la materia. Siempre y cuando el conflicto tenga que ver con la prestación del servicio público. Entonces, a ver, yo inicio un juicio contra Camusi Gas Pampeana, porque me vino a mí una boleta con un consumo, con una cantidad de metros cúbicos que es imposible que se los haya consumido, porque ni siquiera estuve en mi casa, estuve de vacaciones. Mi domicilio no registra pérdidas de gas. Entonces, evidentemente, el registro está equivocado y la boleta, en consecuencia, también está equivocada. Y lo que me quieren cobrar es erróneo. Yo inicio un juicio contra Camusi Gas Pampeana, sociedad anónima, eso va a ser competente del juez federal. Si yo inicio un juicio contra Camusi Gas Pampeana porque aplicaron un aumento tarifario y planteamos un amparo con una medida cautelar de no innovar para parar ese aumento, va a ser competente la justicia federal. ¿Está claro? Si lo hago yo o lo hacemos un montón de usuarios juntos, individualmente o plurindividualmente o bajo el paraguas de una asociación de defensa de derechos del consumidor. Ahora, si yo voy por la calle y choco con una camioneta de Camusi Gas Pampeana, eso no va a ser competencia federal, porque eso es un conflicto que no es decir, la materia no es federal, es un accidente de tránsito común y corriente, un juicio de daño y perjuicio originado un accidente de tránsito, y da lo mismo que hubiese chocado con una camioneta de Camusi Gas Pampeana o con el vecino de la esquina. ¿Está claro esto? Lo mismo ocurre, y también quiero hacer la aclaración, con el Banco Central y el Banco de la Nación Argentina. El Banco de la Nación Argentina es precisamente nacional, por eso es Banco de la Nación Argentina. Es decir, es un ente descentralizado de la Nación. Entonces, todos los procesos en los cuales el Banco Nación sea parte, va a ser competente y van a tramitar en la justicia federal. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso yo no me acuerdo si cuando hablamos de la aplicación del 75 inciso 12, puse este ejemplo, pero se lo pongo. Imagínese que un cuenta corrientista tiene la cuenta con saldo deudor, un saldo deudor inmenso. Le cierran la cuenta y el banco le ejecuta el saldo deudor, ¿sí? A través, te lo van a ver más adelante, de un proceso que se llama juicio ejecutivo, del saldo de cuenta, del saldo deudor, la cuenta corriente bancaria. Si ese cuenta correntista es un cliente del Banco de la Nación Argentina, ese juicio ejecutivo va a tramitar o va a ser competente un juez federal, ¿sí? O va a tramitar por ante un juez, un juzgado federal. Si es un cuenta correntista un cliente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, un juez de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Buenos Aires, ¿está claro? Del departamento judicial que sea, de acuerdo al lugar donde tiene domicilio cuenta correntista, donde está la cuenta.
sigue diciendo la Constitución. En todas las causas, y acá aparece una especie de trabalenguas. El ejemplo que está en el módulo punto B, la segunda parte. Sí, sí, está, creo que está ahí, porque lo escribí yo, así no me acuerdo bien, pero creo que está ese ejemplo. Normalmente es un ejemplo que yo les doy para que puedan entenderlo, así que no me extrañaría que yo lo haya puesto. Les decía, la última parte del artículo, del artículo 116 enumera una serie de cuestiones donde son competentes los jueces federales. Entonces, fíjese qué dice. Cuestiones entre provincias o entre vecinos de distintas provincias o entre provincia y sus vecinos con Estado o ciudadano extranjero. Lo que vamos a hacer es desdoblar todo esto en los distintos supuestos posibles. El primero es procesos de provincia entre sí, provincia contra provincia. ¿Sí? En ese caso, obviamente que va a ser competente la justicia federal, por una razón muy sencilla. No, a priori no sería imparcial que intervenga la justicia de una o de otra provincia. ¿Está claro? Entonces, será un juez federal quien tenga que dirimir la cuestión. Vamos a ver en unos minutos que además no solamente va a ser un juez federal, sino que va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los conflictos entre provincias, ustedes me dirán, ¿en qué supuestos se puede llegar a plantear? Bueno, piensen ustedes que cuando se redactó la Constitución de 1853 veníamos de un proceso, esto ya lo dijimos en la clase anterior, un proceso histórico de 40 años de conflictos interprovinciales, y conflictos interprovinciales que además se llevaban a la lucha armada. Entonces, no es casualidad que el preámbulo de la Constitución hable de preservar la paz interior. Entonces, el propósito es que sea precisamente la nación quien dirima, a través de los jueces de la nación, jueces federales, quien dirima el conflicto entre provincias. A los efectos de evitar una guerra interprovincial. Algo que hoy suena algo disparatado, pero en 1853 no era para nada disparatado. Por otro lado, la Constitución, la Corte Suprema, por ejemplo, en el interminable juicio que ha habido entre La Pampa y Mendoza, no son tanto los precedentes de conflictos entre provincias que han llegado a la Corte de Nación, o que ha tenido que dirimir la Corte de Nación, pero hay uno, por ejemplo, que es la eterna discusión entre La Pampa y Mendoza, vinculado a un conflicto de límites y vinculado a la cuenca del río Atuel. ¿Sí? Que nace en Mendoza, pero termina en La Pampa, bueno, no vamos a meter en eso. Y la Corte ha dicho precisamente, al momento de dictar sentencia, que el propósito de la Constitución Nacional en este supuesto es precisamente ese que yo les decía recién, el de evitar las guerras interprovinciales. ¿Sí? El primer fallo que se dictó en esto trata de fines del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, cuando todavía este tipo de cuestiones estaban de alguna manera frescas o latentes. Sigue diciendo la Constitución que los jueces federales van a ser competentes en los casos de juicios entre provincia y vecinos de otra provincia. ¿Cuándo se es vecino de una provincia? Se es vecino, de acuerdo a la ley 48, se es vecino de una provincia cuando se tiene por lo menos 2 años de residencia inmediata anterior al conflicto, ¿sí? O al inicio del proceso, si ustedes quieren, en un determinado lugar, ¿sí? Entonces, alguien que ya lleva 2 años viviendo en Mar del Plata es vecino de la provincia de Buenos Aires. También, aun cuando no reside de forma permanente, si tiene un establecimiento comercial, industrial o
o un inmueble, ¿sí? Entonces, si la provincia de Buenos Aires, si una persona que tiene su residencia permanente en la provincia de, no sé, Córdoba, tiene un inmueble en Mar del Plata, no sé, el departamento que usa para veranear, ¿sí? Ese inmueble adeuda impuestos, impuesto inmobiliario. La provincia de Buenos Aires, el fisco de la provincia de Buenos Aires, ARBA, ejecuta, a través de un proceso que se llama premio, el cobro de ese impuesto. Ustedes me dirán, ¿será la provincia de Buenos Aires contra un vecino de la provincia de Córdoba? ¿Tendría que ser competencia federal? No, es competencia provincial. ¿Por qué? Porque esa persona, si bien vive en Córdoba, tiene un inmueble en la provincia de Buenos Aires. Y lo que se le está cobrando, el objeto del proceso es el cobro de un impuesto de un inmueble que está en la provincia de Buenos Aires. De manera tal de que es competencia provincial. Lo mismo si fuera un comerciante cuyo domicilio, su residencia permanente fuere en la ciudad de Buenos Aires y, y tuviera un comercio en la ciudad de Mar del Plata. A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de ese comercio, es vecino de la provincia de Buenos Aires. En el caso de las sociedades, las sociedades, ¿de dónde son vecinos? En principio, del lugar donde tengan su sede social, ¿sí? Entonces, si tienen su sede social, de acuerdo al estatuto, en la provincia de Buenos Aires, serán vecinos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, existen sociedades que tengan una sede social y sucursales. Entonces, puede ser que sea una sociedad anónima que tenga su sede social en Córdoba y sucursales en distintas provincias. Entonces, ¿de dónde es vecino? ¿De Córdoba o de cada una de esas provincias? Es vecino de cada una de esas provincias en todo lo atinente a los conflictos originados en dicha provincia. Entonces, es no sé, una empresa, una conocida empresa de helados, una fábrica de helados muy grande. Es de Córdoba, tiene su sede social en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Pero tiene una sucursal o varias, en Mar del Plata, ¿sí? Entonces, aquellos conflictos que se originen en el cumplimiento de obligaciones contraídas por la sucursal Mar del Plata, se considera que es vecino de Mar del Plata. Y además va a estar tributando en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si debe ingresos brutos a la provincia de Buenos Aires por la actividad comercial desarrollada en Mar del Plata, a esos efectos va a ser vecino de la provincia de Buenos Aires y eso va a ser competencia ordinaria de un juez provincial, en este caso del Fuero Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Otra de las... ¿Es lo mismo por una SRL? Sí, por supuesto que sí. Sí. La ley 48, esto lo regula la ley 48. La ley 48, fíjense que es de los primeros pasitos constitucionales, así que debe ser es de 1863. Y en esa época no existía ley de sociedades, nada. Y creo que ya estaba el primer Código de Comercio, que no es el que tampoco después quedó vigente, y mucho menos el que está ahora. Habla solamente de corporaciones, sociedades y corporaciones, ¿sí? En general. Es decir, esto vale para todas las sociedades. No solamente, yo puse el ejemplo de anónima, ¿sí? Pero en realidad para todas. Es decir, comandita por acciones, SRL, colectivas, ¿sí? Por otro lado, una aclaración más, y esto es muy importante, fíjense el artículo 12, inciso cuarto de la ley 48, que en el caso de conflicto entre provincia y vecino de otra provincia, es prorrogable la competencia federal. Lo mismo en el caso de los conflictos que es el punto que sigue,
igualito el supuesto que sigue, conflicto de vecino de una provincia contra vecino de otra provincia. También es prorrogable, ¿sí? Es decir, que viene siempre y cuando sea un conflicto civil, ¿sí? Viene un turista de la provincia de Neuquén a veranear a Mar del Plata y tiene un accidente de tránsito con una persona residente acá en Mar del Plata, algo que es absolutamente factible, no estoy inventando un supuesto imposible que ocurra, ustedes me dirán, bueno, es un vecino de la provincia de Buenos Aires contra un vecino de la provincia de Neuquén. Debería ser competencia federal. Bueno, sí, si aplicamos el 116 a rajatabla, sí, pero la competencia es prorrogable, es decir, podría, supongamos que el vecino de Mar del Plata y le inicia un juicio de daños y perjuicios contra el vecino de Neuquén, y ahora te contesto, Luisa, y en ese caso le inicia en la justicia ordinaria de Mar del Plata, el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito, el vecino de Neuquén no plantea nada, no plantea la incompetencia, esto es lo que dice el artículo 2, inciso cuarto de la ley 48, va a quedar como competencia ordinaria. ¿Está claro? En el caso de la FIP, que en realidad esto tiene que ver con el ítem anterior, de cuando la nación es parte, las ejecuciones tributarias que promueve la AFIP tramitan, la AFIP es nacional, entonces tramitan en la justicia federal. La que promueve ARBA en la justicia provincial, porque ARBA, la provincia de Buenos Aires, es un órgano de la provincia descentralizado del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. La única excepción donde AFIP se termina litigando en la justicia provincial es en el caso de los concursos preventivos y quiebras. Es decir, cuando el titular de un patrimonio entra en cesación, no me quiero meter en esto porque no, si no, es una materia entera, entra en estado de cesación de pagos, puede promover su propio concurso preventivo, lo que se conoce vulgarmente como convocatoria de acreedores, que en realidad se llama concurso preventivo, o directamente su propia quiebra o un acreedor le puede pedir la quiebra, o varios acreedores le pueden pedir la quiebra. Supongamos que uno de los acreedores, no sé, es el dueño de un comercio o de lo que fuera, una fábrica, lo que se les ocurra, una distribuidora, lo que se ocurra, pero tiene montones de acreedores. Proveedores, le debe al banco, y le debe a la AFIP, ¿sí? La AFIP se va a tener que presentar como acreedor en el concurso o en la quiebra, porque al concurso se presentan todos, llueven todos los acreedores. Por eso se llama convocatoria de acreedores, vulgarmente, ¿sí? Vienen a verificar su crédito, así es el término preciso. La AFIP no puede decir, no, nosotros somos nacionales, que venga el concurso a la jurisdicción federal. No, porque la jurisdicción federal siempre es individual, en conflictos singulares, no en conflictos universales. AFIP va a tener que verificar su crédito en la justicia provincial, por ante el juez del concurso, ante el síndico y el juez del concurso. Y si eventualmente el juez del concurso le retasea el monto del crédito o se lo rechaza, puede iniciar hay un juicio que se llama incidente de revisión y va a tener que litigar en la justicia provincial, en la justicia ordinaria. Este es el único ejemplo, la única excepción. De lo contrario, todas las ejecuciones de AFIP o las demandas de contribuyentes contra AFIP, porque los contribuyentes también pueden iniciar demanda, lo que se llama demanda contenciosa, contra AFIP, van a la justicia federal, por razón de la persona. Y de la materia también, porque son impuestos nacionales. Bien, entonces habíamos dicho, provincia contra vecinos de otra, vecinos de una provincia contra vecinos de otra provincia. Después, provincia contra ciudadano extranjero. Para ser ciudadano extranjero no hace falta que sea ciudadano extranjero hace mucho tiempo, poco tiempo, no. Basta con que sea ciudadano extranjero, punto, siempre y cuando no tenga residencia permanente en el país. Si tiene residencia permanente en el país, deja de ser ciudadano extranjero los efectos de la competencia de los jueces federales, ¿sí? Es decir, una persona que ya tiene
la residencia ya permanente, que no es solamente la de turista de 3 meses, entonces, o un contrato, o no está por un contrato de trabajo específico, temporario, por 6 meses o por estudio, en ese caso, ya a los efectos de la competencia del juez federal deja de ser ciudadano extranjero. De lo contrario, provincia contra ciudadano extranjero, juez competente federal. Provincia contra Estado extranjero, también juez competente federal. Y vecino de una provincia contra ciudadano extranjero y contra Estado extranjero, lo mismo. En los casos en que intervenga como parte un ciudadano extranjero, es decir, provincia contra ciudadano extranjero o vecino contra ciudadano extranjero, también es prorrogable. También volvemos al inciso cuarto del artículo 12 de la ley 48. Es decir, si se plantea la demanda en la justicia provincial y el demandado, cuando le contesta, no plantea la incompetencia, seguirá interviniendo el juez provincial. ¿Ya? Y ya muy bien. La intervención como parte de un Estado extranjero tiene una salvedad, que también está para los diplomáticos. Los diplomáticos tienen inmunidad diplomática. Es decir, que para poder someterlos a un juez argentino, tienen inmunidad, jurisdiccional. Para poder someterlos a un juez argentino, hay que tramitar lo que se llama el exequatur, se escribe con X, exequatur y con Q, es un permiso para someterse a la autoridad jurisdiccional argentina. El Estado extranjero también. Es decir, si yo quiero demandar ante un juez argentino, federal obviamente, a un Estado extranjero, le tengo que pedir permiso. ¿Sí? Y usted me dirá, y si el Estado extranjero dice que no, voy a tener que demandarlo en su respectivo país, con toda la complicación que eso implica, porque una cosa es demandar a Uruguay y otra cosa es demandar a Federación Rusa. Y el ejemplo que acabo de dar no es casualidad. ¿Por qué? Porque en una oportunidad, a fines de la década del 80, varios empleados, en realidad, de la embajada de la Unión, de lo que era en ese momento todavía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, es decir, antes de Gorbachov, la perestroika, etc. Le inician un juicio laboral a la Unión Soviética, nada menos. Entonces, el juez que interviene le dice, yo no puedo intervenir. Saca un despacho, una resolución donde dice, me abstengo de intervenir porque no han acompañado a ustedes el exequatur, no han acreditado que se hayan solicitado y se le haya otorgado por parte de la Unión Soviética el exequatur. Es decir, el permiso, la concesión para poder litigar en el país. Es decir, el exequatur es el mecanismo por el cual el Estado extranjero declina su inmunidad jurisdiccional y se somete a la autoridad de un juez argentino. Este señor, que se llamaba de apellido Manauta, con su planteo va a la Cámara de Apelación y después va a la Corte de Nación. ¿Sí? Y en el año 1994 la Corte de Nación le toca resolver esta cuestión. Y la Corte de Nación advierte la irrazonabilidad de la cuestión, del criterio, y que esto, aplicándolo así en forma indiscriminada, y que en realidad había otros derechos fundamentales involucrados, como era el acceso a la jurisdicción. Y en este caso, siendo un conflicto laboral, también los derechos de los trabajadores que son de orden público, el artículo 14. ¿Y qué es lo que dice la Corte? La Corte de la Nación, en este fallo que se llama Manauta, ya la Unión Soviética había dejado de desaparecer, había desaparecido, había dejado de existir. La República Soviética, la Unión Soviética, que eran creo que 15 repúblicas, si mal no recuerdo, había explotado y se había convertido en 15
repúblicas o países independientes unos de otros, y el juicio ya era contra la Federación Rusa. ¿Sí? Cuando nosotros en realidad, antes nosotros decíamos Rusia y en realidad nos referíamos a la Unión Soviética, hoy nos referimos verdaderamente a Rusia, propiamente dicho, a la Federación Rusa. Y en este precedente, que es Manauta con Federación Rusa, o con la Embajada de la Federación Rusa, la Corte dice, en determinados supuestos no es necesario, no es razonable exigir el exequatur a la parte actora, al quien reclama, como en donde se trata de un conflicto laboral. Esto forzó una ley que es la 24.588, donde se establece que los estados extranjeros, si bien tienen en principio inmunidad jurisdiccional, esto tiene una excepción. En los casos de conflictos laborales, cuestiones previsionales, alimentarias, cumplimiento de contratos celebrados en el país. Imagínense de que yo soy proveedor de la embajada, le vendo, no sé, comida para aprovisionar la embajada de forma permanente, para eventos, catering, lo que fuera. Y me vienen debiendo plata. Es un disparate que yo, como proveedor, un comerciante, tengo que ir al respectivo país a reclamarle. ¿Sí? Lo más probable es que no termine reclamando nada, porque salís más caro contratar a alguien allá, a viajar. Entonces, en ese caso tampoco, el cumplimiento de contratos celebrados en nuestro país, cuestiones de responsabilidad extracontractual. Un vehículo de la embajada me choca, ¿sí? Vehículo del Mercedes-Benz del embajador me choca y yo tengo que litigar contra el Estado extranjero, que es el dueño de ese vehículo. Sería poco razonable que yo tenga que ir a demandarlo del respectivo país. Solamente porque dicen, no me someto, que es argentino, ¿sí? Sin dar ningún motivo. En esos supuestos, no es necesario tramitar el exequatur, ¿sí? Es una excepción a esta regla, ¿sí? Este señor Manauta, que no llegó a vivir para verlo, porque se murió ya cuando estaba muerto, cuando llegó el fallo de la Corte, fue un poco el que cambió esta cuestión y abrió, por suerte, para todos los que vinieron, la posibilidad para todos los que vinieron atrás, de poder demandar a un Estado, en determinadas situaciones, no siempre, a un Estado extranjero sin necesidad de tener que pedirle permiso. El artículo 117, y con eso ya encaramos la última parte de la clase, el artículo 117 establece que en todos los casos del artículo 116, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce su competencia por apelación, excepto en dos supuestos que lo ejerce, que vamos a ver después, que lo ejerce en forma originaria y exclusiva. ¿Qué significa esto? Y acá vamos a explicar algo. ¿Qué es la competencia originaria y la competencia por apelación? A ver. En principio, en la generalidad de los casos, cuando nosotros llegamos a un órgano jurisdiccional superior, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o también como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, o todos los superiores tribunales de provincia, lo hacemos en el marco de un proceso que se ha iniciado en las instancias inferiores, ¿sí? Es decir, yo inicié el proceso en primera instancia a partir de una sentencia dictada por un juez de primera instancia. Fui, mediante un recurso de apelación, a la Cámara de Apelaciones, fue lo que sea. ¿Sí? De ahí, mediante un recurso extraordinario, llegué a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Supongamos que yo inicié un juicio civil contra el Estado Nacional, pongámosle, en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del Plata. Me rechazan la demanda, interpongo un recurso de apelación, me voy a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Me rechazan el recurso de apelación, interpongo un recurso extraordinario federal y me voy, o de inconstitucionalidad, me voy a la Corte de Suprema Justicia de la Nación. Es decir, un proceso que ya ha tramitado instancias anteriores. La Corte se
limita a resolver el recurso. Es más, vamos más allá. Supongamos que el proceso comenzó en la justicia ordinaria de Mar del Plata. Yo inicié un juicio que tramita en el fuero civil y comercial de Mar del Plata, juzgado que se les ocurra, ¿sí? El juzgado saca sentencia, dicta sentencia, me rechaza la demanda. Interpongo recurso de apelación. Voy a la Cámara de Apelaciones, civil y comercial de Mar del Plata. Me rechazan el recurso de apelación. Interpongo un recurso extraordinario provincial y me voy a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. ¿Sí? Me rechazan el recurso extraordinario provincial. Interpongo un recurso extraordinario federal y me voy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto ya pasaron 8 años, 10 años. A ver, Nicolás, ¿un recurso extraordinario sería, por ejemplo, un persaltum? No, no. Es exactamente lo contrario. Ahora lo explicamos. ¿Qué es lo que ocurre? La Corte de Nación, entonces, interviene en un proceso donde ya han intervenido órganos inferiores anteriormente y han dictado sentencia. Y su competencia se limita y se restringe a resolver un recurso. ¿Sí? Un proceso que ya tramitó en primera, segunda instancia, por lo menos, y hasta a veces en una instancia extraordinaria provincial, anteriormente. Esta es la regla. Ahora, la excepción es que un órgano supremo, superior, ejerce su competencia originariamente. ¿Qué significa originariamente? El término por apelación, aclaro algo. El término por apelación es un término, a ver, 1853, no había código procesal. El término significa la intervención a través de un recurso, ¿sí? O mediante interposición de un recurso, ¿sí? O los efectos de resolver un recurso, que no necesariamente, no exactamente es el de apelación, ¿sí? El término de apelación es utilizado en forma muy genérica, ¿sí? La otra posibilidad es que un órgano superior o supremo ejerce su competencia de forma originaria. ¿Qué significa esto? Que el proceso comienza directamente ante el órgano superior. Es decir, hay casos en los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce su competencia originaria, de manera tal de que en ese supuesto yo la demanda la voy a interponer directamente, me voy arriba de todo. Me voy a la Corte de Nación. ¿Sí? Ahí interpongo la demanda. ¿Qué es lo que ocurre? La Constitución, además, agrega originaria y exclusivamente la Corte y nada más que la Corte. Esto tiene algunos peros. ¿En qué supuestos? Que vamos a ver ahora. ¿En qué supuestos? Dice, en los supuestos que de embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los casos en que una provincia sea parte. Es decir, que en el supuesto que, vamos con el primero, sea parte un embajador, ministro y cónsul extranjero, la Corte ejerce su competencia de forma originaria. Les aclaro que respecto de, el embajador, es para todos los casos, sean públicos o privados, vinculados al ejercicio de sus funciones o no. Y en el caso de los cónsules, jefe de misión diplomática, etcétera, es solamente la competencia originaria de la Corte respecto de las cuestiones, entre comillas, públicas, es decir, las que están vinculadas al ejercicio de sus funciones. Además hay otra aclaración. La Corte dice la competencia se ejerce originaria y exclusivamente. Que este artículo 117 tiene un equivalente en la Constitución de los Estados Unidos, que dice solamente originariamente. Esto se discutió en su momento en la causa de Embajada de Israel. La Embajada de Israel se origina con la voladura de Embajada de Israel en el año 92, y donde la causa tramitó en la Corte, porque la Corte dijo, bueno, somos competentes también cuando se afecta toda la actividad de una representación diplomática. Acá le habían volado la embajada, así que estaba afectada. Entonces, la causa tramitó. De hecho, la Corte había creado una secretaría específica para Embajada de Israel.
O sea, ustedes miraban en ese momento, organizaban a la Corte y decía, Secretaría de Asuntos Civiles, Penales, Previsionales, Contencioso Administrativo, Embajada de Israel. Sí, así estaba. Y la Corte dijo, acá, cuando se planteó alguna cuestión de competencia, dijo, la Corte se va a poner a investigar esto, no está acostumbrada a esto, está acostumbrada a resolver recursos, no a investigar una causa penal y encima con un trasfondo político enorme. La Corte dijo, no. La Constitución dice originaria y exclusivamente, nosotros y nada más que nosotros. Sin embargo, en el año 2006, este criterio cambia. Hay un precedente que se los es todo a Georgic, que es un diplomático ruso que en un hecho un poquito extraño iba en contramano por la avenida Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, cuando Santa Fe era desde Palermo para abajo era una sola mano hacia el bajo, ahora no, ahora es toda doble mano, pero en esa época él era una sola mano y él iba como desde el bajo hacia Callao, hacia Porredón, subiendo. La policía lo empieza a seguir, hasta que lo paran, le cruzan los patrulleros, lo paran, se baja del auto, se resiste a hacer a que le tomen los datos y después a ser detenido, se toma golpes con efectivos policiales, le ocasiona lesiones y le forman una causa por resistencia a la autoridad y lesiones. Lo mandan detenido a veían que era extranjero, a una jueza federal de primera instancia con competencia penal. La jueza federal, cuando va a la jueza federal, dice, yo soy diplomático, ¿sí? Muestra sus credenciales. Entonces la jueza dice, es diplomático, menos mal, me saqué una causa de encima, lo manda a la Corte de Nación, competencia originaria. Y la Corte lo que dice es, sí, es cierto, es competencia originaria, pero, a pesar de que la Constitución dice originariamente y exclusiva, hoy por hoy entran a jugar el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que incorpora todos los tratados internacionales que conforman el bloque constitucional, entre ellos están el Pacto de San José de Costa Rica, que exige la garantía del debido proceso, que está en el artículo 18, pero de alguna manera la reglamenta, y exige que el órgano, en una causa penal, el órgano que investiga sea distinto del que juzga. De manera tal que en este caso vamos a mandar la causa para que se investigue, la etapa de investigación, de instrucción, la haga la jueza federal de primera instancia, o el juez federal, en este caso no la jueza, pero bueno, que sea, jueza, juez. Y después nosotros vamos a intervenir en la segunda etapa de juicio, si la hay, ¿sí? Entonces, la Corte se sale de este esquema que tenía, es decir, hasta ese momento la Corte, todas las causas penales donde fuese parte, imputado, un diplomático extranjero, la competencia la ejercía exclusivamente la Corte de Nación. ¿Cómo hacían? Había 2 miembros que investigaban y 3 miembros que juzgaban. Acá lo que hacen es derivar la investigación a un juez federal de primera instancia, quiebran esto de originaria y exclusivamente, ya no es más exclusivamente, porque en el proceso penal ya va a intervenir, además de la Corte, otro órgano, y en la etapa de juicio, si llega a la etapa de juicio, ahí sí interviene la Corte de Nación. El otro supuesto de competencia originaria es cuando una provincia sea parte, es decir, provincia contra provincia, provincia contra vecinos de otra, provincia contra ciudadanos extranjeros, provincia contra Estado extranjero. Ahora bien, así nomás, basta que sea parte para que la competencia sea originaria. Bueno, la Corte de Nación esto lo fue también reduciendo en forma paulatina, reduciendo pero en forma paulatina, porque en el año 2006 también hay una causa que es Barreto contra la Provincia de Buenos Aires, en la cual la Corte lo que dispone es que en aquellas causas de derecho común donde se controviertan la aplicación e interpretación de normas locales,
no es competencia originaria. Acá lo que había ocurrido en Barreto era que a una chica en la ciudad, en Avellaneda, queda en medio de un tiroteo entre la policía bonaerense y delincuentes, recibe una bala y la mata una bala de la policía bonaerense. Y una chica no tenía nada que ver, ¿no? Pasaba por ahí. Y entonces los padres lo que hacen es, en una circunstancia, fue una especie que provocaron, quisieron provocar la competencia originaria, porque no quedaba bien claro, no surgía de ningún lado que tuvieran domicilio en Capital Federal, pero ellos dijeron, manifestaron que tenían domicilio en Capital de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto dijeron, somos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que iniciamos un juicio contra la provincia de Buenos Aires. Vecino de una contra, que no es una provincia, es un estado autónomo en realidad, contra perdón, la provincia de Buenos Aires, contra otra provincia. Competencia originaria. Y se van con la demanda a la Corte. Y la Corte los manda para atrás, a primera instancia. Dicen, no es competencia originaria, ¿sí? Porque están discutiendo la actuación de la policía bonaerense que está regida por normas provinciales, ¿sí? Queda pendiente ahí una pregunta que me hicieron respecto al persaltum. Bueno, el persaltum en realidad no es ni una competencia, es una competencia por apelación, pero bastante particular. ¿Por qué? Porque, como yo les decía hace un rato, lo corriente es que para poder llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenemos que atravesar todas las instancias. Si el proceso se inició en la justicia federal, si es federal penal, Tribunal Oral Penal, Cámara de Casación, Corte de Nación. Si es el fuero federal, civil, laboral, contencioso administrativo, Juzgado Federal de Primera Instancia, Cámara Federal de Apelación, Corte Suprema. ¿Sí? Si se originó en la justicia provincial y llegamos a la Corte Suprema a través de un recurso de federal, atravesar toda la jurisdicción provincial, llegamos hasta el superior tribunal provincial y de ahí recién podemos ir a la Corte de Nación. ¿Sí? Ahora, en los 90, la Corte crea una figura que es la del persaltum. Esto se crea en condiciones, además, en cuestiones bastante discutibles, grises, y en medio de no pocas sospechas políticas, y también amenazas sospechas de corrupción. La Corte de los 90, que tuvo una actuación bastante polémica, la Corte de la denominada mayoría automática, donde había 5 jueces que en determinadas cuestiones votaban todos igualito, siempre, entonces, y alineados con el poder político. ¿Qué es lo que hace? Cuando comienza el proceso de privatización de aerolíneas argentinas, encabezado por un ministro de Obras Públicas, Obras y Servicios Públicos, que se llamaba Dromi, bastante polémico también. Un diputado, que yo no me acuerdo si era del movimiento socialismo, era un partido vinculado al centro izquierda, que se llamaba Moisés Fontenla, creo que se ha fallecido, interpone un amparo con una medida cautelar en el hogar y para el proceso licitatorio de aerolíneas argentinas, para la privatización. En condiciones normales, ¿sí? Normales, jurídicamente normales, lo que hubiese correspondido es que en todo caso el Estado Nacional esa resolución la apelara, vaya a la Cámara Federal de Apelaciones, y si le rechazaban el recurso de apelación, mediante un recurso extraordinario, si daba, que ya no daba por una medida cautelar, por una sentencia definitiva, pudiera llegar a la Corte de Nación. En realidad tenía que pasar por la Cámara de Apelaciones.
¿qué es lo que hizo el Estado en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos? Estado Nacional, en definitiva. Directamente se presenta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentando un recurso que no se sabía si un recurso extraordinario, de apelación, y alegando la gravedad institucional y pidiendo que la Corte resuelva la cuestión. La Corte, entonces, pide el expediente al juez federal de primera instancia, se lleva el expediente. ¿Y por qué se llama per saltum? Porque se saltea en una instancia, la de la Cámara, ¿sí? La segunda instancia. O sea, de primera instancia pasa a la instancia extraordinaria. Así, derechito. ¿Sí? Se lleva el expediente y lo resuelve. Y alega, ¿qué motivos? Gravedad institucional. La cosa que gris, recontra gris, porque lo que puede ser gravedad institucional para uno puede no serla para otro. En este caso claramente no lo era. Y después lo aplicó para otros supuestos que eran menos de gravedad institucional. Esta figura después fue brevemente legislada en el Código de Nación, Código Procesal de la Nación, en el año 2000. Yo no sé si salió en fines de 2001 o ya en el 2002, ante la andanada de los amparos contra las medidas de restricción bancaria, lo que se llamaba Corralito. También había aparecido un artículo, creo que era el 198 bis, 199 bis, que era cuando decían que se podía plantear el per saltum cuando se afectaban actividades esenciales del Estado. ¿Sí? La medida cautelar afectaba a actividades esenciales del Estado. ¿Para qué estaba hecho? Para el amparo del Corralito. ¿Por qué? Porque los amparos contra las medidas de restricción bancaria, la finalidad que tenían era recuperar la plata. Entonces dicen, nos están sacando la plata del sistema financiero, están generando o acentuando el default, están afectando la actividad financiera del Estado, que es esencial. Entonces, la Corte del Estado Nacional puede directamente ir a la Corte para que resuelvan, para que dé vuelta a estas medidas cautelares. ¿Sí? Eso después se derogó, ¿sí? Y quedó la per saltum como creación jurisprudencial muy criticada, muy debatida. Algunos la han defendido, pero en general bastante criticada porque en realidad es una suerte de burla a un sistema que, si todos los demás tienen que atravesar todas las instancias, y porque el Estado tiene que se saltea, ¿sí? Bien. Me quedó una duda, a ver, me quedó una duda respecto a la interpretación del artículo 12, inciso cuarto. No me queda claro si una provincia también puede demandar en una causa civil a un extranjero o vecino de otra provincia ante un juzgado provincial. Sí, el artículo, está muy bien la pregunta, porque el artículo dice cuando los demanden a una provincia, pero en realidad también si una provincia demanda, también en ese caso es prorrogable, ¿sí? Está bien, de las dos maneras, si demanda o es demandado, ¿sí? Está muy bien la pregunta, Nicolás. Bueno, vamos terminando acá. Una pequeña aclaración. Yo, la verdad, como estoy con el celular, no puedo ver exactamente cuántos hay, cuántos no hay. Pero sí vi, me aparecían permanentemente mensajes de que abandonó la reunión. Yo qué sé, yo no sé, o lo tienen muy claro, gente que la tiene muy clara, o tiene cosas más importantes que hacer, y en ese caso le sugeriría no sé, que no haga una carrera universitaria, o no esta, por ahí no le aburre esto, o no le gusta, y si tiene cosas más importantes que hacer, que no haga una carrera universitaria. Me parece además una falta de respeto, me parece una falta de responsabilidad. Y además me parece una falta de inteligencia, porque muchas de las preguntas que se van a tomar en el examen tienen que ver con cosas que en mi caso me digo en clase, y con ejemplos que se dan en clase, y con casos prácticos que tienen que ver con ejemplos que se dan en clase. Entonces, no estar, por ahí les puede llegar a jugar en contra. Nada, eso. Les agradezco a los que se quedaron la paciencia y nos veremos, será el miércoles, no este, sino el otro, el que sigue. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias.